Muy buenas tardes. Nos encontramos en la frontera colombo-venezolana, específicamente en el estado Apure, donde se desarrolla un conflicto armado entre grupos irregulares por el control del territorio. Esta escalada de violencias se ha venido incrementando en los últimos años, luego de la desmovilización de gran parte de los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, como resultado del proceso de paz. Los choques entre estos grupos armados en Apure y en el departamento colombiano de Arauca mantienen en zozobra a los habitantes de estas comunidades del Cañito, La Capilla, Ripial y Soledad. Producto de los bombardeos y detenciones arbitrarias, los habitantes de esta zona han tenido que desplazarse de manera forzada, teniendo que abandonar sus propiedades y sus territorios. En lo que va de conflicto, ya lleva un saldo de 166 desaparecidos, 97 muertos y 31 secuestros. El impacto socioespacial en esta zona fronteriza, con cifras alarmantes de violencia y penetración de los grupos paramilitares, ha llevado al Estado de la República Bolivariana de Venezuela decretar zona de emergencia. Asimismo, el despliegue de 3.000 hombres de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas en defensa del territorio. Así lo hizo saber el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en horas de la mañana del día de hoy. Informó también que las Fuerzas Armadas se encuentran alerta en la zona fronteriza para responder contundentemente ante cualquier agresión a nuestra soberanía. Le pide al pueblo del estado Apure mantener la calma, que el gobierno bolivariano jamás dejará solo a su pueblo y que tengan confianza en sus Fuerzas Armadas. Reportó para ustedes en la cámara de Dirme Medina, Nancy Urabat. Notisucre. Desde Libia, dividida en dos administraciones. Después de poco tiempo de relativa calma por enfrentamientos abiertos por la muerte de Muammar Gaddafi en el 2011, el país se encuentra otra vez dividido en dos administraciones. Cabe mencionar que Bas-Haga ha intentado tomar el control de Trípoli. Mediante los enfrentamientos dejaron 16 muertos y alrededor de 50 heridos antes de renunciar para evitar una lucha en firme. En cuanto a Abdel Taibeh, llegó al poder con el histórico Fuego 2020 que puso fin al año de embates de las fuerzas de Trípoli y la del país. Actualmente Libia se encuentra una vez más bloqueada y la ONU busca el enésimo plan de transición. Estas noticias fueron recogidas por EFE, pero podemos decir y recordar que estamos en un pleno ejército geográfico y altamente en guerra en Libia. Reportó para ustedes Nereida Andreina. Aquí es decir, y Turquía. El conflicto de guerra. Los levantamientos nacionalistas de los kurdos se han producido periódicamente en Turquía, comenzando de la guerra de la independencia de Turquía. Se inició en Siria un conflicto armado tras las protestas antigubernamentales del 2011, en las que derivaron dichas protestas en las Fuerzas Armadas del país denominada Oposición Siria, incluyendo grupos terroristas, conflicto internacional entre varios países. El Consejo Nacional Sirio hace una base en Estambul, excluida en Siria, que han creado ciertas protestas en el país. Quien reportó a Notisucre y Diana Sánchez desde Turquía y Siria. Estamos en Puerto Príncipe, capital de Haití. En la madrugada del 7 de julio fue asesinado el presidente Jovenel Moïse. El magnicidio ocurrió en su residencia, donde su esposa fue herida por los atacantes. El anuncio lo realizó el primer ministro Claude Joseph, quien queda a cargo de la presidencia interinamente. El jefe policial indica que fueron 28, el comando incurrió en su vivienda, de los cuales 18 están detenidos, 5 están de fuga y 3 le dieron de baja. También las autoridades informaron que aún investigadas 4 empresas de seguridad, de las cuales se encuentra TCU, que es una empresa residenciada en Miami, administrada por el venezolano Antonio Emmanuel Intriago. Esta persona es uno también de los que se les acusa como ser responsable intelectualmente de la muerte de este presidente, junto al Manuel Samón, médico haitiano, Germán Rivera, capitán retirado del ejército colombiano, y Walter Ventemilla, un empresario estadounidense que financió el pasaje de estas personas hacia el pueblo caribeño como Haití. Les reportó para Notisucre, Edirme Medina.
No cesan las tensiones entre las dos naciones del Medio Oriente. El año 2023 inició de forma violenta producto de los múltiples enfrentamientos que dejan a la fecha más de 42 víctimas fatales en Palestina. Fuerzas israelíes atacaron un campamento de refugiados palestinos en la ciudad de Jenin, Cisjordania, que deja como saldo lamentable 9 personas muertas. La respuesta palestina no se hizo esperar y en menos de 24 horas un ciudadano palestino abrió fuego en contra de una sinagoga israelí, matando 7 personas. En las últimas horas se han llevado a cabo el lanzamiento de más de 25 misiles en la franja de Gaza, lo que incrementa las víctimas fatales, los heridos y las hostilidades entre Israel y Palestina. Este conflicto inició hace varias décadas, a finales de la Primera Guerra Mundial, con la promesa del gobierno británico de un hogar para los judíos. El pueblo palestino sigue defendiendo su soberanía ante la ocupación ilegal de las tropas israelíes. Desde Palestina, reportó para ustedes Wendy Fernández, Notisucre. Bien, así es, estudios, gracias por el contacto informativo. Ahora nos trasladamos a Perú, donde en más de 2 meses de protesta contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte y la represión policial no ha cesado. Ha dejado alrededor de 48 fallecidos según cifras oficiales, aunque organizaciones sociales reportan alrededor de 60 decesos. Ante estos hechos de violencia, organizaciones y defensores de los derechos humanos y abogados independientes demandaron a la presidenta designada de la nación, así como a varios ministros y jefes policiales de su gabinete, por el deceso de 6 manifestantes quienes fueron asesinados durante la protesta ocurrida en el mes de diciembre del pasado año, en la región de Apurímac. Cabe destacar que entre los fallecidos se reportan alrededor de 5 personas heridas y fallecidas por armas de fuego, los cuales 2 eran adolescentes. Reportó para ustedes María José Solórzano, Notisucre.